Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuestro encuentro de comunicación oral, plan específico, primer curso. Lenguaje Ponaiteque. Deslizare conmigo a Tangare. Va en payaje shabupe. ¿Qué emociones denotan estas imágenes? Veamos cuáles son. Por ejemplo, aquí vemos a alguien que está un poco asustada, consternada, está alegre, asombrada. Todas esas emociones que pueden transmitir por medio de sus expresiones. Justamente ese es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Los elementos paralingüísticos en las intervenciones orales. Hay algunos estudios realizados sobre la influencia y el impacto de cada tipo de comunicación. Y se han encontrado los siguientes datos significativos. Dice que el 7% pertenece a la comunicación verbal. El 38% está por el modo de hablar y las características de la voz. Y el 55% por la expresión facial. Estas cifras nos revelan que solo una pequeñísima parte de lo que aprendemos se debe exclusivamente a la comunicación verbal oral y que la mayor parte de lo aprendido se debe a factores no verbales, siendo destacable el hecho de que la forma de decir las cosas, es decir, el modo de hablar, las características de la voz, tiene mayor influencia que el contenido. Es por ello que hoy vamos a estar viendo cuáles son esos elementos paralingüísticos orales más significativos. Veremos entonces cuáles son. Encontramos que el tono y la inflexión. ¿Qué quiere decir? Que la voz es como la huella dactilar. Es una característica personal e intransferible de cada individuo. Desde el nacimiento la utilizamos en forma de llanto para reclamar el alimento. Y a medida que crecemos, la voz se transforma en función de nuestro sexo. En lo que se refiere al tono, debemos plantearnos una primera cuestión. ¿Cómo escuchan nuestra voz los demás? ¿Es agradable? ¿Es desagradable o neutra? Por ejemplo, simplemente con oír el tono con que nos saludan. Buenos días. Buenos días. Nos hacemos una idea aproximada de su humor, del humor de la persona en ese momento, y depende mucho del tono de voz para saber qué quiere transmitir, ¿verdad? La razón estriba en que el tono es el regulador entre el sentimiento y la expresión, entre lo sentido y lo verbalizado. Seguramente alguna vez no hemos conseguido transmitir con eficacia lo que pretendíamos, a pesar de utilizar las palabras justas, por no emplear el tono de voz adecuado. Entonces nuestra voz está muy asociada con nuestras emociones. Luego tenemos el ritmo. El ritmo que debemos utilizar al hablar para que nuestro mensaje sea audible y entendible. Debe ser
entre 100 y 150 palabras por minuto. No debemos hablar con mucha velocidad, ¿verdad? Para que el mensaje sea audible y entendible. Por encima de esta cifra empieza a considerarse a la persona taquilálica. ¿Qué quiere decir? Que está por debajo y se denomina bradilálica. Además, si una persona habla muy lento, aburre. Mientras que una persona que hable ligero pone nerviosa, agobia y también acelera. Entonces hay un término medio, ni muy lento ni muy acelerado. Es muy importante entonces mantener un ritmo adecuado. Ahora bien, el volumen sirve para transmitir emociones y para enfatizar algunas partes de los discursos. Hay que hablar en un volumen adecuado, lo suficientemente elevado para que todos puedan oír al que habla, ni tan elevado que sea molesto. Muy bien. Aquí es muy importante porque muchas veces el volumen puede dar diferentes interpretaciones, ¿verdad? De acuerdo al volumen que se utiliza en una conversación. Por ejemplo, si hablamos muy fuerte, puede ser que queremos demostrar que estamos enojados, ¿verdad? Luego tenemos los silencios. ¿Para qué sirven los silencios? ¿Para qué sirven las pausas? Estos se refieren a los tiempos que tardamos en empezar a hablar una vez que ha terminado nuestro interlocutor. Como los silencios que realizamos con el objetivo de remarcar los signos de puntuación. Es lo mismo que cuando estamos leyendo, ¿verdad? Utilizamos ciertas pausas. Las pausas funcionan generalmente como reguladoras de cambio de turno, indicando el final o un posible comienzo, ¿verdad?, de otro. Existen las pausas reflexivas y las pausas fisiológicas. Bueno, y por último tenemos el timbre. ¿Qué se refiere cuando hablamos de timbre? Es el modo propio o característico de sonar la voz de las personas. Sirve para distinguir a unos de otros. ¿Estamos? Entonces, estos son los elementos paralingüísticos de la comunicación oral. Tenemos también algunos perturbadores, algunas perturbaciones que pueden haber, por ejemplo, cuando hay la presencia de muchos periodos de silencio, empleo excesivo de palabras de relleno. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado anteriormente de las palabras muletillas? Cuando una persona no sabe lo que quiere decir, dice sí, y después, luego, bueno. Eso es perturbador, perturba la comunicación. Las repeticiones, los tartamudeos, las pronunciaciones erróneas, pronunciar mal las palabras, omisión de palabras sin sentido. Por ejemplo, dejar de pronunciar ciertas palabras sin más ni menos. ¿Está? Bueno, espero que con esto sea suficiente y que puedan realizar la tarea encomendada por su docente el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta pronto.